Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar y te vamos a contar toda la verdad que no cuenta el documental. Yo participo en el documental, agradezco que me hayan invitado a participar. Lamentablemente muchas de las cosas que dije en esa entrevista no están en el documental, como tampoco hay otros aspectos importantísimos del caso que faltan en el documental, que es una excelente obra audiovisual. Conozco a los que la hicieron, es excelente desde lo audiovisual. El problema es que desde lo periodístico, desde el estudio del caso, falla en muchos aspectos, sobre todo en no contar todo lo que pasó desde el año 2003 hasta ahora, en realidad el año 2002. Yo digo que este documental hubiese sido fantástico si se presentaba en el año 2003, pero del 2003 al 2020 pasó de todo, de todo. Lo más importante es que quedó absolutamente claro, por 3 fallos judiciales contundentes, que Carlos Carrascosa no mató a María Marta García Belsunce y que la familia no encubrió el crimen de María Marta. Todavía, es cierto, no sabemos quién la mató, pero sí tenemos noción perfecta y clarísima de quién no la mató y de quién no encubrió. Ahora falta muy poco para que comience el juicio oral y público contra Nicolás Pachelo por robo agravado por el uso de armas y homicidio criminis causa en perjuicio de María Marta García Belsunce. Voy a estar con Pablo Cablan y con Sofía Caram contándote todo del expediente, pero yo creo que hay dos claves básicas que hay que entender del caso García Belsunce. Si no entendemos esto primero, todo lo demás no se entiende o se interpreta erróneamente. El primer punto es que los agujeros de bala en la cabeza de María Marta no se veían. Y te lo voy a probar. Con el testimonio del médico que hizo la autopsia, el doctor Héctor Moreira, médico forense de la provincia de Buenos Aires, a quien el fiscal Molina Pico nunca quiso tomarle testimonio, porque este testimonio destruye completamente, lo destruye a toda la acusación del fiscal Molina Pico, una acusación obviamente falsa. Lo leo rápido y el segundo punto lo voy a charlar con mis colegas. Dice el doctor Moreira que al examinar la cabeza, todavía en el cuerpo de María Marta en la camilla de autopsia, con el cabello, notaron la presencia de los hematomas, pero no las lesiones contuso-punzantes que describieron en primera instancia. Contuso punzante no es un disparo de bala, es un golpe. Aclara que para ese entonces ya le habían dicho que la víctima había sufrido lesiones en la cabeza, que este examen todavía se hace con el pelo de la víctima, el que estaba de forma lacia, semicorto y teñido. El cabello estaba impregnado con el formol, el cuerpo había sido conservado en formol, que a simple vista, reitera, solo se veían las lesiones contusas cerradas, es decir, que no se veía ninguna lesión abierta. Esto significa que no observó hasta ese momento lesiones producidas por arma de fuego. Con el pelo en la cabeza de María Marta, dice el médico que hizo la autopsia, no se veían heridas de arma de fuego. Que luego pasó la mano por el cabello, lo empezó a desprender. Allí observaron una primera área en región temporofrontal izquierda, o sea, aquí, donde estaban los disparos, que esa primera zona de contusión se va aclarando hacia atrás y hacia arriba a la medida que se va desprendiendo el cuero cabelludo. Completada la tarea de eliminar el pelo, vieron con dificultad esa primera zona, lo que les pareció 4 lesiones de tipo contuso punzante. Es decir, que hasta ahí no hablaban de penetrantes ni perforantes, porque eran lesiones cuyos bordes estaban encimados sin apertura. Se confundían con un grupo de 4 lesiones con características contuso-punzantes, o sea, golpes, no disparos de arma de fuego. Siguieron el recorrido y vieron una 5ª lesión con las mismas características, con algo más de apertura. Preguntado por su señoría para que diga, este testimonio ocurrió en el marco del juicio que se llevó adelante en Capital Federal por el certificado de función trucho. Le pregunta el juez si las lesiones estaban pegadas con pegamento. Responde que lo hubiera detectado si ese pegamento estaba al alcance de la vista o de la mano. Preguntado, dice, si notó la presencia de pegamento en las heridas, contestó que no.
reitera que afirma no haber detectado la presencia de pegamento, ya que de haber notado alguno, lo hubiese notado al tacto o a la visión. Continúa luego que, después de encontrar la quinta lesión, el quinto disparo, que entra en la cabeza de María Marta, pero todavía no lo identificaban como disparo de arma de fuego, observan una sexta lesión en la piel con forma triangular, características de herida contusa. Ahí se dan cuenta que esa herida no era compatible con el resto de las heridas. Estamos hablando ahora de la herida que provoca el pituto, que es un balazo que rebota en la cabeza de María Marta y no entra en la cabeza. Ahí lo que hicieron, agarraron una pinza y empezaron a manipular con la pinza los agujeros para ver qué tipo de agujeros eran o qué tipo de lesiones eran. Ni aún con las pinzas abriendo los agujeros se dieron cuenta de si eran orificios de bala o no. No detectaron características que indicaran que todavía que estos fueran sido causados por un proyectil. Ahí continúa la autopsia. Comenzó la autopsia propiamente dicha, hasta ahí estaban mirando. Que bueno, que encontraron lesiones en el cráneo, cuenta que estas lesiones son de dos tipos, una que tenía características de fractura y hundimiento, tenía el cráneo fracturado, que hasta ese momento no podían decir con certeza que las heridas habían sido provocadas por un proyectil, máxime que no tenían orificio de salida. El 32 largo es un calibre chico que en general no tiene orificio de salida. Por último, encontraron en la calota craneana la sexta lesión que se corresponde con la herida denominada del protocolo como 6, y la describieron como la impronta de lo que podría ser un rebote de proyectil. Ahí sí, no tiene ninguna duda que era un rebote de proyectil. Luego de ello, se procedió al examen del cerebro, y allí recién, cuando serruchan la calota, encuentran encuentran los plomos dentro del cerebro de María Marta. Entonces le preguntan concretamente, y vamos al punto, ¿una persona común podría haber confundido estas lesiones que tenía María Marta acá con todo el pelo como de un golpe y no haber descubierto que eran heridas de arma de fuego? Contesta el médico. La persona común no médico pudo no haberse dado cuenta tranquilamente de que esas lesiones no eran producto de disparo de arma de fuego. En cuanto a un médico no especializado, porque le preguntaron por los médicos de emergencia, que tampoco se dieron cuenta de que eran balazos, y dijo, un médico no especializado en lo forense también pudo no haberse dado cuenta de que eran heridas producidas por proyectiles. Preguntado para que diga si un médico no especializado, luego de detectar las heridas y el hundimiento del cráneo, debía necesariamente deducir que eran consecuencias de proyectiles de arma de fuego, dijo, de ninguna manera. Nosotros recién nos dimos cuenta después de que hicimos la autopsia. Primer punto que hay que entender, y no está sujeto a ningún tipo de discusión, es que nadie que no fuera el autor de los balazos podía darse cuenta de que las heridas que tenía María Marta eran provenientes de un disparo de arma de fuego. Con esto me parece que todo lo que viene después lo vas a entender mejor, porque vas a entender que todo el mundo que empezó a llegar a la casa nunca se dio cuenta de que eran balazos. Solo eso se detecta en la autopsia, salvo el asesino, que el asesino, por supuesto, sí lo sabía. Me voy al segundo punto, que es la participación del fiscal Diego Molina Pico, y me voy a saludar a Paulo Cablan y a Sofía Caram. Hola compañeros, ¿cómo andan? Bienvenido Paulo, bienvenida Sofía. ¿Cómo va? Pablo, ¿Qué dicen? Bien? ¿Todo en orden? Estaba viendo tu libro ahí. Sí, señor. Ese libro, ¿saben que me lo prestó Dugan? Me dice, ¿no lo leíste? No, te lo presto. Cuando lo sacó, pero me lo devolvés y me lo reclamó y no lo tengo. Me lo pidió. Está difícil de conseguir. Vamos al segundo punto. ¿Les parece? Que para mí también es recontra clave, que es, ¿qué pasó, Paulo, el día del velorio? ¿Por qué llega Molina Pico? Si dice que la familia acudió, ¿por qué llega? El problema es antes de eso que leíste, que claramente queda claro que el médico ahora nos vamos para forense atrás. se da cuenta cuando abre la cabeza de la víctima. Pero todo se centra en el velatorio. Si ahí el velatorio se interrumpía, como debió haber ocurrido, si hubiese ordenado la autopsia inmediatamente, haya sido accidente, homicidio, lo que fuere, de este caso no estaríamos hablando, porque ahí mismo comenzaba la investigación que no se inició. ¿Por qué no se ordenó
la inmediata autopsia del Y había cuerpo de María policías, Marta. había fiscales, Estaba el jefe de la no DDI. solamente Molina Pico, estaba Romero Victorica, había mucha gente de la justicia que debió haber, son funcionarios, debieron haber denunciado. Pero Paulo, Pero de el dueño de hecho, la investigación era Molina Pico. de hecho es confuso el tema porque quien llama a la policía es Romero Victorica, fiscal de casación que no estaba Sí. ahí interviniendo como fiscal, sino que estaba como invitado y amigo. ¿A quién? Horacio García Belsunce le dice, John Hurtig, mi hermano, tiene dudas y él cree que fue algo más que un accidente. Yo creo que fue un accidente. Pero le dice, y este dato es clave, le cuenta a Horacio García Belsunce que encontramos un plomo y lo tiramos por el inodoro. Romero Victorica le dice, pero son pelotudos ustedes, ¿cómo tiran un plomo que encontraron? Pensamos que no era nada. No, esto es muy grave, le dice Romero Victorica. ¿Vos hablaste ayer con Casafús? Sí, hablé con Casafús. Bueno, hay que hablar de vuelta. Entonces, Romero Victorica, con el teléfono que le marca Horacio, Romero Victorica habla con Casafús. El teléfono de Y Horacio. le dice, mándeme a un policía, le manda al comisario de Gastaldi, jefe de la DDI, y mándeme al fiscal de turno, que era Diego Molina Pico. Media hora después, llegan al velorio, con María Marta en la cama. ¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué no ordena la autopsia? Sí, no debió haber existido eso. Ahí se acababa el misterio antes de comenzar. Se hizo todo mal. La responsabilidad última del fiscal que tiene a cargo la investigación. Pero estaba el jefe de la DDI, de Gastaldi, había algún otro policía, Romero Victorica debió haber parado todo también desde su lugar de funcionario público. Romero Este hombre de la Victorica tiene un papel justicia. clave. ¿Saben por qué? Porque Romero Victorica, cuando se reúnen en el lavadero de la casa, porque es el único lugar donde pudieron reunirse a hablar de esto, porque había entre 200 y 300 personas en la casa, en el velorio, Sí. había cola para entrar, era una cosa tremenda, se juntan en el lavadero. Y en el lavadero está Horacio, está el fiscal, está Romero Victorica, creo que un rato está Bartoli, creo que pasa John Hurtig en algún momento y se va. Y ahí le dicen, tenemos dudas, dice Horacio, le dice, mi hermano tiene dudas, pero yo no tengo dudas y la verdad es que queremos enterrarla. Eso es bastante normal en cualquier caso, si vos tenés 300 personas en el velorio que después van a ir a acompañarte al entierro, es lógico que vos la quieras enterrar. Y él, bueno, charlan un poco y acá comete un grave error Romero Victorica. No le cuenta lo del pituto. No le cuenta lo del pituto. Por lo cual Romero Victorica, tiempo después, medio que afloja la presión sobre Molina Pico porque tenía miedo que Molina Pico lo imputara Claro. por encubrimiento. Por encubrimiento. Porque Horacio cuando Horacio le cuenta al fiscal del pituto, también le dice que se lo había contado Romero Victorica. Bueno, para hacerla corta, el fiscal les hace la gauchada, que es un delito. Es un delito eso, Paulo, no Sí. ordenarle inmediatamente. Sí, claramente. Creo que fue la primera y última vez de los últimos años que se actuó de esta manera en una operación sin una operación de autopsia. No puedes empezar una El causa caso judicial del sin autopsia. Sunce fue un punto de inflexión. A partir de ahí, lo primero que ordena un fiscal es la operación de Pero que autopsia. siempre fue Bueno, Pero que lo miren- ordena cuando aparece una persona muerta en la cama, sin ningún Así, golpe. Bueno, ese es el ahí punto voy, clave. El esperen. accidente también genera la obligación de la autopsia. Ahí voy. Y de paso, los y las invitamos a participar vía Twitter con lo que falta en el documental. Ese es nuestro hashtag hoy, lo que falta en el documental, para que pregunten lo que quieran y aquí Pablo y Paulo les van a contestar. Pero una de las preguntas que ya está dando vueltas es, ¿por qué no antes? ¿Por qué tenemos que llegar al velorio para preguntarnos por qué no hubo una orden de autopsia? No, Porque si porque hubo la una orden- muerte violenta, porque Claro. obviamente es una muerte violenta, ¿qué pasa que no hay una intervención policial en los primeros minutos? Bueno, es muy buena la pregunta. Para eso ahora vamos en un ratito a mostrar la que línea de es tiempo. previo incluso a la muerte violenta. La muerte dudosa te manda una Claro. autopsia. Por eso Sí. hice la Pero aclaración. son dos conceptos de una diferentes, persona muerte muerta, dudosa y muerte de una violenta, persona muerta en la cama, joven, que no tiene un problema físico, Sí. médico, llamativo. Hoy un fiscal o un juez Te manda, por supuesto. manda a hacer la autopsia inmediatamente y le pone muerte dudosa. Bueno, por eso Contesto la pregunta, contesto la por eso el pregunta. segundo médico dice Claro. en su testimonio, bueno, para mí mínimamente era una muerte dudosa. Ahora, Intenta sí, este pero concepto, Ahí era ¿no? autopsia. El Ahí concepto era de muerte autopsia. dudosa está mal utilizado ahí, porque la muerte lo que era violenta. La muerte Sí, que violenta es un poco más todavía. es lo que genera la obligación de hacer una autopsia. Pero eso lo sabe un policía, que lo Claro. sabe un fiscal. Yo
Si no fuera abogado, no lo sabría, y cualquier persona común no si tiene lo por qué sa- saberlo. y si lo sabés, no es tu responsabilidad. No es tu responsabilidad, Claro. no es responsabilidad de la familia llamar a la policía ante un accidente. La verdad que muchos accidentes no generan la autopsia porque son accidentes domésticos donde no interviene la policía porque nunca llaman a la policía. Pero en este caso, la familia tachada de encubridora sí llama a la policía, porque a instancia de la duda de John Hurtig es que Horacio García Belsun se habla con Romero Victorica habla con Casafús y se desarrolla todo lo que culmina en la llegada de la policía a la casa. O sea que acá decir que no llegó la policía es un error. La policía llegó y el fiscal llegó. Hay algo sin prueba, pero se deduce desde la interpretación. Vamos a suponer, cuando lo digo, cada vez que lo digo, siempre hay algún familiar que se enoja conmigo. Vamos a suponer que llamaron para tratar de evitar la autopsia. En mi caso, como periodista policial, y te debe pasar a vos, Pablo, también, muchas veces cuando hay algún conocido que sufre una tragedia familiar, te llama por lo mismo. Es verdad ¿Podés eso. hacer algo? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque quieren evitar una autopsia. Mirá, se cayó de la moto y se golpeó. ¿Vos ¿Para podés qué vamos hacer a la algo autopsia? para que entreguen rápido el cuerpo? No, Sí. no se puede hacer nada. Peor, ¿Vos conocés al fiscal? peor. Sí, pero no puedo llamarlo. Muchas veces Pasa las eso. propias fuerzas de seguridad, la propia policía, si hay una intervención policial, ofrece alguna manganeta a la familia. ¿Pero y por lo qué? sabemos, ¿Por y lo qué? sabe cualquier Hay familia la que ha vivido una necesidad- situación O así. sea, Hay si una alguien necesidad llamó, normal, sí, humana, sí. de enterrar, porque cuando vos enterrás a tu ser querido, arrancás con el duelo. Y Hasta sí. que Se vos no evita lográs mayor enterrar, dolor. no empieza el duelo. Y es el un duelo- momento que todo el mundo quiere que termine Sí. rápido. Pero ¿no? vamos, por eso vamos a es- suponer, repito, no está en el expediente y lo que no está en el expediente no existe. Vamos a suponer hipotéticamente que hubo un llamado, che, ¿podemos evitar la autopsia? Porque estaba convencido de que iba a pasar esto, se iba a hacer el velorio más rápido, se iba a retirar a la gente y el dolor iba a pasar más rápido evitándole un mayor daño a los familiares. Hay un encubrimiento. Si vos Debería- no sabés que la mataron, no. Claro, deberían Pero, de Paulo, saber, un dato. pero lo hace, quizás Un lo dato. hicieron desde el Sí desconocimiento. Sí hubo una intención, y esto lo blanquea Horacio desde el día 1, que le dice al fiscal, nos gustaría enterrarla. Podés investigar y que la enterremos al mismo tiempo. De esa manera, nosotros la enterramos, que es lo que queremos, y vos investigás y lo dejás tranquilo a John Hurtig, que era el hermano que tenía dudas. El fiscal dice, bueno, ok, voy a hacer eso. Llévenla a una bóveda. ¿Dónde la van a enterrar? ¿En la Recoleta? Sí. ¿Va a ir a bóveda? Sí. Si va a bóveda, no hay ningún problema. Porque en cualquier momento se sale de la bóveda y se hace la autopsia. Vos pensá que ahí ocurre un dato clave. Jamás hubo ninguna orden de restricción judicial que impidiera generar lo que voy a contar ahora, que es el crimen perfecto. Que ellos, después de enterrarla, al día siguiente la desentierren y la lleven a hacer una cremación. ¿Había imposibilidad de cremar el cuerpo? No. No había ninguna prohibición. Yo le pregunto, si la mataron ellos, ¿por qué no se llevaron el cadáver a hacer la cremación al día siguiente? Si lo podían hacer perfectamente. No pasó eso. Nunca se pidió ninguna cremación y no había ninguna orden de restricción. Un dato más para que vean que quien encubre, primero, no llama a la policía, quien encubre no evita una cremación que te da el crimen perfecto, porque ahí se desaparece cualquier prueba, desaparece todo tipo de prueba. Más en este caso que nadie se había dado cuenta que eso que pasaba en la cabeza de María Exactamente. Marta habían sido balazos. Pero hubo alguien que eso lo dijo, descubre la autopsia. pero hubo alguien que dijo que pagamos para que no se haga la autopsia. ¿Quién fue? Fue Inés Ongay, la mujer que aparece en el documental, yo creo que es el segmento más celebrado del documental, ¿no es cierto? Sí. El que generó que Pichi Taylor se convirtiera en la mala de la película. Hablé con Pichi documental Taylor. que hizo, lo produce Vanessa Ragone, que es De Haddock Films. de exacto. Haddock Films, gente muy seria que ha trabajado muy bien. El otro día hice un comentario y gente alrededor que hizo todo mal, pero nada tiene que ver la productora, que son muy serios. Está aclarado.